Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos que se unen a esta serie de estudios sobre la idolatría. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una vez más, le doy la bienvenida a nuestra serie de estudios sobre la idolatría. Nos convertiremos en investigadores. Estudiaremos los orígenes de la idolatría, los orígenes de los diversos dioses mitológicos en el mundo, la idolatría en la era patriarcal, la idolatría en la era judaica, la idolatría en la era cristiana. ¿Y qué es lo que diferencia la idolatría en esta era con respecto a las otras eras? No es nuestra intención, hermanos, ofender a persona o institución alguna. Si de alguna manera se siente usted aludido, le ruego que me perdone. Mi único deseo es agradar a Dios y dar a conocer su voluntad. Y también debe ser el objetivo suyo cuando usted quiera enseñar a una persona sobre este tema tan importante y de vital importancia para nuestra salvación, como lo vamos a estudiar. Y más en nuestros países latinoamericanos, donde estamos tan acostumbrados por cultura a esta serie de prácticas idólatras. Este, mis queridos hermanos, no es un estudio profundo, pero tampoco es un estudio superficial. El tema a estudiar tiene mucho material, el cual trataremos de resumir de la mejor manera posible. Como dije hace un momento, estudiaremos los orígenes de la idolatría en las diferentes dispensaciones o eras, patriarcal, judaica, cristiana. Esta es una clase, no es una prédica, no es un sermón. Yo le voy a enviar a ustedes el material escrito de estos mismos estudios en archivos PDF, pero también va a llevar sus cuestionarios. Y ustedes me van a enviar la respuesta a esos cuestionarios a través del grupo de WhatsApp que establecimos para esta serie de estudios. Me interesa que haya un feedback y ver que realmente estamos entendiendo el tema que estamos estudiando. En una clase, mis queridos hermanos, se examina, se usan recursos externos, bibliografía como la que vamos a presentar a continuación, iremos a algunas páginas web y todo lo que necesitemos para nuestra investigación. En ella, aparte de la Biblia, que va a ser nuestro libro de texto, haremos uso de material bibliográfico antiguo escrito por varios autores, entre los que destacan el libro de Jasher. Este es conocido en el judaísmo y en el hebreo como el libro de estudio Yashar, y es uno de los muy pocos libros extrabíblicos que son mencionados en la Biblia y que han sido encontrados. Este libro es considerado por algunos estudiosos como un libro de historia antigua, que aunque no fuese escrito por inspiración divina, que aunque no esté en el canon del Antiguo Testamento, es un escrito apegado a la historia real, con tal validez que es mencionado y citado en la Biblia. Veamos algunas citas bíblicas al libro de Jasher. Bueno, de hecho, las dos únicas citas bíblicas que hay. Josué capítulo 10, versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
Y en 2 de Samuel capítulo 1, versículo 18, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. El libro de Jacer no contradice las narraciones de la Biblia y en ocasiones se expande con algo más de detalles que permiten entender aún mejor ciertos pasajes y personajes bíblicos. En este libro se nos narra la creación del hombre, su caída, su relación en familia, la vida de los patriarcas, hasta Moisés. El libro de Jacer, mis queridos hermanos, nos amplía el texto bíblico, describiendo con más detalle algunos pasajes, como lo estudiaremos y como lo veremos en nuestra serie de estudios. Otro autor o historiador que citaremos es Flavio Josefo. Este fue un historiador judío, miembro del partido de los fariseos, descendía de una antigua familia de sacerdotes. En el año 64 se había implicado en Roma en el proceso contra los judíos deportados por orden del procurador Félix. Salió con bien del proceso gracias al apoyo de Popea, esposa de Nerón. Al iniciarse la guerra contra Roma, organizó la administración y la defensa de Galilea, pero tuvo que capitular en el año 67 y fue conducido ante Vespasiano, quien le concedió el perdón al predecirle Josefo que se convertiría en emperador de Roma. Cumplida la profecía, Josefo pasó a ser Flavio Josefo y se instaló en Roma, donde gozó del beneficio de una pensión imperial. Escribió en lengua griega, la guerra de los judíos, antigüedades de los judíos o antigüedades judaicas, y contra Apio, un tratado contra el antisemitismo greco-romano. Entonces, comencemos. La idolatría, origen, primera parte. En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo que aparece en las Escrituras. Y desde la primera página, desde el primer versículo de las Escrituras, esta nos ubica en tiempo y en espacio. Existe un Dios, hubo un principio, hubo una creación y hay unos cielos, que es el universo, compuesto por millones y millones de galaxias, de estrellas y miles de planetas, entre ellos la Tierra. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y nos conduce de una vez a lo que nos interesa, a la Tierra. Este es el planeta donde vivimos y donde se desarrollará la historia de la humanidad. Nuestro Señor Jesús, quien se hizo humano y visitó este planeta, confirma la veracidad de lo escrito en el libro de Génesis. De manera que, para los que creemos, la descripción de la creación y los primeros capítulos escritos en el libro del principio no es ningún mito histórico, como algunos lo quieren enseñar. Jesús avaló la creación. Marcos capítulo 10, versículo 6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Jesús en su enseñanza, y Jesús no enseña mitología histórica, Jesús enseña verdad. Jesús dijo que había un principio, que había una creación y que hubo una primera pareja humana, creadas por Dios. Jesús avaló la existencia de los hijos de Adán y de Eva, que fueron Caín y Abel, y lo que pasó entre ellos, cuando hablaba de la sangre de Abel, en Lucas capítulo 11, versículo 49 al 51. Nuestro Señor confirmó la existencia de Noé y el diluvio, pero también confirmó lo que pasó entre los hombres los días antes del diluvio. Todo eso lo tenemos en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Este texto lo vamos a usar en esta y en las próximas lecciones. En la creación del mundo, como Jesús lo avaló y como Jesús lo confirmó, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El apóstol Pablo confirma la realidad del ser,
de lo que es conformado el ser humano. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como seres humanos, estamos compuestos por espíritu, por alma y por cuerpo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre es un ser tricótomo, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, formado del polvo de la tierra. Cuando morimos, el cuerpo vuelve a la tierra. El Señor dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. El espíritu es el soplo divino, es lo que nos permite tener una relación con el Creador. Y cuando se unen el cuerpo y el espíritu, entonces aparece el alma. El alma significa ser viviente. Es el resultado de la unión del cuerpo con el espíritu. Cuando el cuerpo y espíritu se unen, en ese momento hay vida, hay alma. Lo contrario de vida es la muerte. Y Santiago 2:26 nos dice que la muerte es la separación del cuerpo y del espíritu. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, se produce la muerte. Entonces la vida, el alma, es la unión de cuerpo y espíritu. La muerte es la separación de ese cuerpo y de ese espíritu. Bien dijo el sabio Salomón, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Entonces, cuando hay la separación entre el cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra, de donde era, al polvo, y el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué pasa con el alma? Pues ya se extinguió, no hay vida física. Cuerpo y espíritu. Cuerpo para el sepulcro, para el crematorio, el espíritu para donde Dios lo ha destinado. Antes de la venida de Cristo, para el Hades, en la zona de tormento o en la zona de consolación. En mi canal de YouTube hay un estudio llamado Postmortem. Les recomiendo que lo observen. Nuestro espíritu tiene una conexión con el Creador. Bien dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20, que la naturaleza misma, la creación misma, muestra su eterno poder y deidad. Y esto, mis queridos hermanos, hace que sintamos una imperiosa necesidad de adorar a un ser superior. La primera pareja humana tuvo una relación muy cercana al Dios creador. La primera pareja humana tuvo una relación cercana, muy cercana al Dios creador. Era una comunión hermosa. Entre ellos habían diálogos, entre ellos habían preguntas, respuestas. También en sus hijos, en Caín y Abel, la Biblia nos muestra que ellos también conocieron a Dios. De otra forma, no hubiesen hecho sus respectivas ofrendas. Entonces vemos que Adán y Eva enseñaron bien, aún después del Edén, aún cuando fueron echados del Edén, Adán y Eva siguieron enseñando acerca de Dios a Caín y Abel. Como todos sabemos la historia, Abel es asesinado y Caín es expulsado, hermanos. En el texto escrito, yo hablo más y desarrollo más cada uno de estos puntos. Pero antes de hablar de la expulsión de Caín, quiero que vayamos nuevamente a el Edén. Ahí vemos una foto del globo terráqueo tomada de Google Earth y podemos apreciar la estructura geográfica de lo que es la tierra en la actualidad. En Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14, la Biblia dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón.
Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Con estos datos geográficos, los estudiosos, teólogos, los geógrafos, los arqueólogos han tratado de identificar el sitio donde se encuentra ubicado el Edén. Como dije anteriormente, aquí tenemos otra foto del globo terráqueo. La voy a agrandar aquí. Es una foto actual de lo que es la Tierra y los países, la geografía de la Tierra hoy día y el mapa político de la Tierra. En la parte que nos corresponde estudiar, que es esta parte del Medio Oriente, estoy señalando con el cursor, esta parte no ha cambiado mucho físicamente. La península del Sinaí sigue estando tal y como estaba en los días de la creación. El Golfo Pérsico, que para aquel entonces pues no se llamaba de esa manera, Irak, Irán, aquí tenemos Turquía, aquí tenemos los nombres actuales. Lo que sí ha cambiado con respecto a al mapa político de aquel entonces son los nombres de los países y de los territorios. Tenemos a Siria, Asiria, Persia, Egipto sigue siendo el mismo Egipto, Arabia sigue siendo igual a Arabia, Asia Menor, el Cáucaso, que era más o menos donde está el sitio donde está Georgia, el Mar Negro, está igual, el Mar Caspio, el Mar Mediterráneo, o conocido como el Gran Mar en las Escrituras. Y vamos a ver que en cada uno de estos sitios estaba Babilonia, Persia, Asiria, y así sucesivamente. En nuestra serie de lecciones sobre el curso de la idolatría, vamos a conocer también un poco acerca de la geografía, de la tierra, del Medio Oriente. Como dije anteriormente, muchos han tratado de ubicar dónde estaba el jardín del Edén, por las ubicaciones que nos da Génesis capítulo 2, versículo 8 al 10, la descripción de los 4 ríos que nos dice ahí las Escrituras. Algunos han ubicado el Edén al norte de lo que era Babilonia. Está Babilonia, al norte de lo que era Babilonia, muy cerca del mar Mediterráneo, al este del mar Mediterráneo. Algunos han ubicado el jardín del Edén en esa zona, la zona que corresponde a Siria, a Asiria. Ahí tenemos los ríos para ubicar al jardín del Edén. Ahí lo tenemos en esta zona más o menos aproximadamente, lo dicen algunos. Otros dicen que estaba al sur de Babilonia, un poquito más arriba o al norte del Golfo Pérsico. Lo tenemos ubicado aquí y lo vamos a ubicar aquí en el mapa. Cualquiera que sea la ubicación del jardín del Edén, podemos decir que quedaba aquí en el Medio Oriente. Y la historia bíblica se va a desarrollar en esta zona y se va a expandir hasta zonas más aledañas. Eso lo vamos a estudiar durante nuestro curso de la idolatría. Ahora nos ubicamos fuera del Edén. Génesis capítulo 4, versículo 14, Caín le dice a Dios antes de ser desterrado: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y es que esconderse de Dios, como le dijo Caín, trae consecuencias directas a corto, a mediano y a largo plazo, como lo vamos a estudiar. Una consecuencia de esconderse de Dios es una vida alejada de Dios, una vida completamente separada de Dios. Sus hijos crecen sin el conocimiento verdadero de Dios. Caín tuvo una gran descendencia que la encontramos en Génesis capítulo 4. Y de esa lista generacional crecieron sin conocer a Dios. Cada uno de estos seres humanos que estaban en esa lista, descendencia de Caín, son seres espirituales con un profundo deseo de adorar a un ser superior, pero no saben a quién, porque les fue ocultado el conocimiento de Dios, porque Caín resolvió esconderse
del Señor. De esta manera comienza la adoración a toda criatura que según sus razonamientos son superiores y dignas de adorar. Como el hombre, al ser un ser espiritual, siente un profundo deseo de adorar a un ser superior, pero no sabe a quién, no sabe quién es el ser superior al que tienen que adorar. Entonces, ellos comienzan la adoración a cualquier ser que ellos crean superior, a cualquier criatura, como lo leíamos en Romanos, al mismo hombre o a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales, a cualquier criatura que según sus razonamientos son superiores y dignas de adorar. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, como decía Romanos capítulo 1, versículo 23. En Génesis capítulo 4, versículo 16, la Biblia nos dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enot, al oriente del Edén. Entonces nos ubicamos nuevamente aquí en nuestro mapa, en nuestro globo terráqueo actual, pero lo vamos a identificar tal porque no ha cambiado la estructura física, el mapa físico, sino el mapa político es lo que ha cambiado el nombre de los países y de los territorios. Y aquí tenemos el territorio del Edén, bien sea que lo ubiquemos aquí o bien sea que lo ubiquemos aquí. Al este, al oriente, está la tierra de Nod, cerca del Golfo Pérsico. Muy cerca también de lo que es actualmente Irán o lo que es Persia. Aquí lo tenemos también en el mapa. Tenemos el jardín del Edén y al oriente está la tierra de Nod. ¿Por qué es importante que nos ubiquemos en el mapa? Porque para poder entender mejor lo que nos va a decir el texto bíblico en esta lección y en las que viene. En Génesis 4:17 nos dice la Biblia: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Entonces tenemos aquí ubicado la tierra de Enoc, muy cerca aquí de lo que va a ser el valle de Sinar o la tierra de Sinar. Y a Enoc le nació Irá, e Irá engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamed, y Lamed tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí encontramos una de las primeras consecuencias de Caín, de haberse escondido de Dios y no enseñar a su descendencia los mandamientos del Señor. Dios había dicho en Génesis capítulo 2, versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, singular, y ya no será más dos, sino una sola carne. Ese era el propósito del matrimonio. Dios había dicho que era un hombre y una mujer. Pero el desconocimiento a la ley de Dios, el hecho de haber privado a sus hijos de conocer a Dios, hizo que este mandamiento de Dios, que este estatuto de Dios fuese ignorado. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí encontramos una de las primeras consecuencias que acarreó haberse escondido de Dios y de haber escondido el conocimiento de Dios a toda una generación. Génesis 4:20 dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Si usted quería saber cuál era el origen de los instrumentos musicales, aquí lo tiene. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. El primer músico en la historia de la creación del mundo se llamó Jubal. Y en Génesis 4:22 dice: y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama.
Esto es parte también de los primeros años de la vida del hombre en este planeta. Fueron ganaderos, fueron músicos, trabajaron el bronce y el hierro. De esta descendencia de Caín creció toda una generación sin conocer a Dios, ignorantes de la voluntad de Dios, como seres espirituales queriendo adorar a un ser superior, pero sin saber a qué ser superior ellos iban a adorar. Con el tiempo, una parte de la humanidad volvió a encontrar el rumbo. Dice Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tuvieron otro hijo varón llamado Set. De este nació Enós. Y a partir de allí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. El nombre que había estado escondido por toda la generación de Caín, de toda la descendencia de Caín, es nuevamente comenzado a invocarse el nombre de Dios. De manera que esta descendencia sí iban a conocer a Jehová, iban a conocer al Creador. Y hay consecuencias de conocer a Dios. Adán y Eva se mantuvieron fieles a Dios hasta que vino el problema del pecado. Pero después se mantuvieron fieles porque enseñaron a sus hijos, aún fuera del Edén, a temer de Dios, a respetar a Dios. Y también enseñaron a Set a conocer a Dios. Y Set enseñó a Enós a conocer a Dios. Set enseñó a su hijo Enós. Y a partir de allí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Creció toda una larga lista generacional de hombres y mujeres que confiaban en Dios, que confiaban en el Creador, que ofrecían sacrificios a Dios, que caminaban con Dios, que adoraban a Dios. Pero al transcurrir el tiempo, ambos linajes se encontraron y se unieron. Dice Génesis capítulo 6, versículo 2, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Nueva traducción viviente. Fíjense que imitaron lo mismo que hizo Lamec, pero ya no por ignorancia, porque estos sabían y conocían a Dios. Se rebelaron contra Dios. Y los hijos de Dios vieron hermosas mujeres, tal vez de la descendencia de Caín, y tomaron como esposa a todos los que quisieron. Mucha gente habla de que estos hijos de Dios, pues probablemente sean ángeles. Pero yo particularmente y personalmente creo que estos hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set, los cuales se unieron a la descendencia de Caín y tomaron varias esposas. Violaron ellos mismos el mandamiento dado en Génesis capítulo 2, versículo 24, de tomar a una mujer. Tomaron varias esposas. Consecuencias de la unión de estos dos linajes. Los hijos de Dios valoraron más la hermosura física que la espiritual. Siguieron el ejemplo de Lamec, como dije anteriormente, tomaron varias esposas. Al hacer esto, contrariaron la voluntad de Dios y el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Al parecer, el mal, la ignorancia, el desconocimiento de Dios opacó al conocimiento de Dios que tenía o que traía la descendencia de Set. La maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo, hizo que el Señor se arrepintiera de haber creado este mundo. Vino el diluvio. Esto es lo que nos describe el libro de Jacer. Recuerda que hablamos ya del libro de Jacer en la introducción. En el capítulo 4, versículos 16 al 17. Y todos los hijos de hombres abandonaron los caminos de Jehová en aquel tiempo mientras se multiplicaban sobre la faz de la tierra con hijos e hijas y se enseñaron el uno al otro sus malas prácticas y siguieron pecando
contra Jehová. Y cada hombre se hizo su propio Dios. Y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, así como a su pariente, y corrompieron la tierra, y la tierra estuvo llena de violencia. Esta fue la magnitud de maldad que vio Dios para querer acabar con esta creación. Y resalto lo que dice el versículo 17, que nos dice el libro de Jacer. Cada hombre se hizo su propio Dios. Ignoraron al Creador. Ignoraron al Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y quisieron crear su propio Dios. Razones, muchas. Entre ellas, que su propio Dios no les iba a juzgar la maldad que estaban cometiendo. En cambio, Jehová, Yahvé, el Creador, sí lo iba a hacer. Entonces, cuando una persona quiere ignorar al Dios eterno, al Dios creador, se hace su propio Dios. Bien sea que se convierte él en su sabiduría humana, en su propio Dios, o hace de criaturas su propio Dios, que fue lo que realmente aquí pasó. Dios se arrepiente de haber creado el mundo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Génesis capítulo 6, versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Para ir concluyendo esta primera lección acerca del origen de la idolatría, podemos observar que sus principales causas fueron esconderse de Dios. Cuando Caín decidió esconderse de Dios, toda una generación creció sin saber absolutamente nada de Dios. Luego vino otro grupo de hombres que sí caminaron con Dios, adoraron a Dios, pero luego decidieron ignorar la palabra de Dios. Decidieron oponerse rotundamente a su voluntad cuando quisieron tomar varias mujeres como esposas. Cuando decidieron hacer su propio Dios con tal de hacer la maldad que había en cada uno de sus corazones. Ellos cambiaron la confianza en Dios por la confianza en el hombre, en su fuerza, en su inteligencia. Y apenas hemos estudiado hasta el diluvio, la primera parte de esta era, desde la creación hasta el diluvio. En la próxima lección vamos a ver qué sucedió en el nuevo comienzo. Estas son las causas de la idolatría de algunas personas hoy día. Saben que existe un ser superior, pero no lo quieren buscar. No quieren tener una relación con el Dios creador. Prefieren hacerse su propio Dios, tal como lo hizo aquella gente, que satisfaga sus deseos, que si saben que lo están haciendo mal, ese Dios va a satisfacer sus propios deseos, va a llevarle la corriente. Se quieren alejar de Dios, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 20. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Todos los que hacen el mal odian la luz. No quieren acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Por eso que prefieren hacerse su propio Dios. Buscan a su propio Dios. Estos ignoran voluntariamente la palabra de Dios. Hay nada más dar un vistazo a lo que es la sociedad hoy día y cómo ignoran voluntariamente la palabra de Dios para complacer sus propios deseos. Los que la conocen, como la descendencia de Set, que comenzó a invocar nuevamente el nombre de Dios, los que la conocen hoy día deciden oponerse rotundamente a su voluntad, como sucedió en aquel entonces. Hoy día cambian la confianza en Dios
por la confianza en el hombre, en su fuerza, en su inteligencia. La historia es cíclica. La historia se repite. Y con ello, las acciones del ser humano cambian la voluntad de Dios por la leyenda, por la mitología. Por eso que vemos hoy tantos tipos de dioses en el mundo. Esta es nuestra primera lección sobre el origen de la idolatría. El próximo sábado veremos la segunda parte y les envío el primer texto escrito que cubre toda esta parte y su respectivo cuestionario. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Feliz semana.